Mi madrastra, que siempre me odió, llamó a la policía y me acusó falsamente de robar su bolso de diseñador para echarme de casa, pero cuando mi padre descubrió la verdad, me rogó que no la denunciara, aún así la demandé y él me dejó de hablar. Para dar contexto, tengo 22 años y me gradué de la universidad hace aproximadamente un mes. Desde entonces he estado viviendo temporalmente con mi padre y mi madrastra. Él lo sabe bien, esta no es una situación permanente. Mi padre conoce perfectamente la relación tensa que tengo con Verónica, su esposa, y entiende que no tengo el menor interés en quedarme aquí a largo plazo. Por suerte el sentimiento es mutuo. Verónica tampoco me soporta demasiado, así que ambos tratamos de mantener una distancia prudente. Mi madre biológica falleció cuando yo tenía 9 años, y cuando tenía unos 17, mi padre comenzó a salir con Verónica. A los 20 ya estaban casados. Desde el principio ella nunca mostró simpatía hacia mí. No entiendo qué tipo de mujer en sus 30 puede decidir detestar a una adolescente sin ningún motivo, pero ese fue el caso de Verónica. A pesar de que era mucho mayor que yo, siempre tuvo una actitud extraña, casi como si mi sola presencia le incomodara. Intenté llevarme bien con ella, pero cuando noté que mis intentos eran inútiles y que solo recibía desprecio, dejé de esforzarme y comencé a ignorarla. Vivimos bajo el mismo techo hasta que me fui a la universidad, y esos años fueron bastante desagradables. Siempre buscaba excusas para molestarme, corregirme o hacerme sentir fuera de lugar. Por eso, no estaba nada feliz con la idea de regresar a esta casa, aunque fuera temporalmente. Pero hasta encontrar trabajo y poder pagar un alquiler, no tenía otra opción. Lo había aceptado resignadamente, pero en el último mes, su actitud se volvió peor que nunca. Durante mis años universitarios, solo venía de visita en vacaciones o fines de semana, así que apenas nos veíamos. En esos días nos ignorábamos y la cosa era tolerable. Pero ahora, sabiendo que estoy aquí más de unos pocos días, parece que no puede soportarlo. En las últimas semanas ha hecho de su misión personal fastidiarme la vida. Discutimos todo el tiempo y lo más frustrante es que cuando mi padre llega del trabajo, ella cambia completamente. Se convierte en la mejor madrastra del mundo, dulce, amable y hasta cariñosa. Por eso sé que no tiene sentido contarle nada, él pensaría que exagero o que busco conflicto. Así que opté por callar. Pero hace poco Verónica cruzó todos los límites. Hizo algo tan grave que decidí presentar cargos en su contra, y ahora mi padre dice que fui yo quien la provocó, que no debería llevar esto tan lejos. Todo empezó hace unos 5 días con una discusión absurda. Mi padre estaba trabajando y yo rellenaba solicitudes de empleo desde mi computadora. En ese momento Verónica irrumpió en mi habitación gritando que estaba cansada de lavar mi ropa. Dijo que era demasiado trabajo y que a partir de ahora, debía hacer mi propia colada. Le respondí con algo de sarcasmo que lo haría, y ella decidió convertir eso en una guerra. Empezó a gritar que esa era su casa, y que no podía hablarle así. Yo le contesté que esa casa en realidad era de mi padre y que ella no había hecho nada para merecer vivir aquí, más allá de casarse con un hombre rico y quedarse en casa sin trabajar. Fue una respuesta impulsiva, lo admito, pero ella me había provocado. La discusión terminó ahí, o eso creí. Esa misma noche, cuando mi padre regresó, Verónica comenzó a gritar histéricamente que le faltaba uno de sus bolsos de diseñador, valorado en unos $25.000, y me acusó de haberlo robado. Dijo que como no tenía trabajo, seguro lo había hecho para sacar dinero. Y lo peor, mi padre le creyó. En lugar de defenderme, me pidió que cooperara, y no me pusiera a la defensiva si no tenía nada que ocultar. Sentí una rabia indescriptible. Minutos después, Verónica llamó a la policía. Vinieron y registraron toda la casa, mi habitación, mis cosas, todo. Fue humillante. No encontraron nada, por supuesto. Declararon el bolso como robado, y yo quedé libre porque no había pruebas. Esa noche, con el corazón destrozado, empaqué mis cosas y me fui a casa de una amiga. Mi padre no trató de detenerme. En ese momento supe claramente cuál era su prioridad. 2 días después, él me llamó llorando. Me dijo que Verónica había confesado todo. Había escondido el bolso en casa de una amiga con la intención de incriminarme y obligarme a irme. Lo descubrió porque la escuchó hablar con esa amiga por teléfono, riéndose de que finalmente me había hecho marcharme. Él llegó antes del trabajo y la sorprendió en plena conversación. Me pidió disculpas, dijo que se sentía fatal y que quería que volviera a casa para hablar y arreglarlo en familia. Pero le dije que no pensaba regresar mientras esa mujer siguiera ahí. Y también le advertí que pensaba denunciarla formalmente. Me pareció justo. Lo que hizo no fue una simple travesura, fue un acto cruel y peligroso. Pero él me rogó que no lo hiciera. Dijo que eso destruiría por completo la familia, que lo mejor era resolverlo internamente. Aún así, pienso seguir adelante. Lo que hizo fue imperdonable y si él no puede verlo, entonces el problema también está en él. La única duda que tengo es por mi padre.
Mi amiga me advirtió que si la denuncio probablemente perderé cualquier posibilidad de reconciliación con él. Me recordó que cuando mi madre murió él sacrificó todo por mí, que me crió solo, sin ayuda de nadie, ni económica ni emocional. Y eso me duele porque no quiero hacerle daño. Pero, ¿cómo puedo perdonar algo así? Sigo debatiéndome entre lo correcto y lo que mi corazón quisiera. No sé si al denunciar a Verónica perderé a mi padre para siempre, pero ya no puedo seguir callando lo que esa mujer me hizo. Edición. Muchos preguntan por las edades. Mi padre tiene 48 años y Verónica 37. Llevan 11 años de diferencia. Ella trabajaba cuando lo conoció pero renunció tras casarse, y desde entonces vive de él. Por eso hice aquel comentario sarcástico, y no me arrepiento, porque sé perfectamente qué clase de persona es. Aunque mi padre no lo vea, yo sí. Y si hubiera sabido desde el principio que se convertiría en alguien así, habría hecho todo lo posible para evitar que él se casara con ella. Actualización 1. Hola a todos, ya he decidido seguir adelante y presentar cargos contra Verónica. Por mucho que respete y quiera a mi padre, y por más que valore todo lo que hizo por mí, no voy a permitir que nuestra relación interfiera con lo que tiene que hacerse. Lo quiero, lo admiro, pero eso no significa que vaya a dejar que Verónica salga impune. Lo que hizo no es normal y no puedo dejarlo pasar. Espero que algún día mi padre pueda ponerse en mi lugar y comprender cómo lo viví. Sinceramente creo que él mismo debería haberlo previsto, porque fue él quien me llamó y me contó la verdad. Si no quería que yo actuara contra ella, no tenía por qué haberme contado nada. Supongo que esa es la razón por la que ahora no quiere que presente cargos. Sabe que fue quien me lo reveló y se sentiría muy culpable si las cosas se salieran de control. Pero ya es tarde para eso. Esto va a tener consecuencias para Verónica y yo no pienso dejarlo pasar. Ya hablé con varias amigas y amigos, y me pusieron en contacto con un buen abogado. Me va a costar, voy a usar parte del dinero que me dejó mi madre, que había estado guardando como ahorro para emergencias, pero creo que merece la pena. Además, estoy en conversaciones con una empresa que si todo sale bien, me contrata el mes que viene, pagan bien y necesito esa independencia también. La demanda es por intento de incriminarme en Malicious Prosecution, y si gano, ella tendrá que indemnizarme. También estoy abierta a resolverlo fuera de los tribunales si ella acepta reconocer lo que hizo y compensarme, pero lo que quiero por encima de todo es que entienda que perdió, que lo que hizo fue totalmente inaceptable. A mucha gente esto le parecerá rencoroso o exagerado, y puede que tengan razón desde su punto de vista, pero a mí no me importa la etiqueta que le pongan. Esto es serio para mí, y voy a seguir adelante con ello aunque eso signifique distanciarme definitivamente de mi padre si él no puede ver la gravedad de lo que pasó. Actualización 2. Bueno, durante las últimas 2 semanas no he tenido ningún contacto con mi padre. Él en cambio sí trató varias veces de comunicarse conmigo, me llamó, me escribió, incluso dejó mensajes de voz. Pero yo no le respondí. Sabía que estaba haciendo algo que él no aprobaba y no quería discutir ni pelear con él. También sabía que si lo escuchaba, iba a intentar convencerme de echarme atrás, y no quería permitir que eso pasara. Así que opté por el silencio absoluto. Mientras tanto avancé con todo el proceso legal. Me reuní con el abogado, firmé los documentos y hace 2 días Verónica finalmente fue notificada oficialmente. Esa misma noche mi padre volvió a escribir. Durante varios días había estado callado, supongo que porque yo tampoco le contestaba, pero en cuanto Verónica recibió la notificación, empezó a bombardearme con mensajes y llamadas. Decía que estaba muy decepcionado, que esta no era la manera correcta de resolver las cosas, que no podía creer que yo no estuviera considerando su punto de vista. Me llamó egoísta, rencorosa y me dijo que no me había criado para comportarme así. Cuando por fin le respondí, le dije que precisamente me había criado bien, y que por eso ahora tomaba mis propias decisiones, que era yo quien debía elegir si trataba una situación desde el perdón o desde la justicia, y en este caso había decidido no perdonar. ¿Cómo podría hacerlo si Verónica nunca mostró arrepentimiento? No me pidió disculpas, no trató de enmendar lo que hizo, y aún así él esperaba que yo fingiera que nada pasó. No tiene sentido. También le recordé que fue él mismo quien me enseñó a no dejar que nadie me pisotee, y que no podía enfadarse ahora que actuaba siguiendo ese mismo principio. No puedo comportarme según su conveniencia. Soy su hija sí, y estoy agradecida por todo lo que hizo por mí, pero también soy una persona independiente y él debe entender eso. Además, si de verdad quería que todo se resolviera pacíficamente, debió hablar con Verónica, no conmigo. Debió pedirle a ella que se disculpara, porque al final fue su culpa. Y lo sabía. Él mismo lo había admitido cuando descubrió la verdad. Si no hubiese escuchado aquella conversación entre Verónica y su amiga, jamás habría sabido lo que pasó. Ella no habría confesado por cuenta propia. Solo lo hizo porque fue descubierta. Tuve suerte, sinceramente.
Si mi padre no la hubiera escuchado hablar tan alto, probablemente él tampoco habría creído en mi inocencia y yo estaría enfrentando una investigación absurda. Verónica hizo todo eso solo para deshacerse de mí, para echarme de la casa. Y aún así él espera que la perdone, que sonría y continúe como si nada. No. No puedo. No es justo. Y si esto le hubiera pasado a él, estoy segura de que no actuaría como pretende que yo lo haga. Le escribí todo eso punto por punto. No me respondió. Supongo que no tenía nada que decir, porque cada palabra era cierta y lo sabe. Me dolió pero también me dio cierta paz, ya dije lo que tenía que decir. Si después de esto no logra entenderlo, ese ya no es mi problema. No voy a retroceder. Sé que estoy haciendo lo correcto. Verónica merece enfrentar las consecuencias y sinceramente espero que tenga que rendir cuentas por completo. Lo que hizo fue cruel, calculado y enfermizo, y estoy aliviada de que haya sido descubierta a tiempo. Actualización 3. Hola a todos. Perdón por haber desaparecido tanto tiempo sin contar nada nuevo, pero han pasado muchas cosas. Conseguí trabajo y eso me tuvo completamente ocupada. En los últimos meses me mudé a mi propio apartamento, mi espacio, mis reglas, y honestamente se siente increíble. Poder ganar mi propio dinero y gastarlo en mí misma ha sido liberador, casi como si por fin respirara aire puro después de mucho tiempo. No sé cómo explicarlo mejor, pero cada día despierto sintiendo que estoy construyendo algo mío, y eso me llena de orgullo. Sé que muchos están leyendo esto porque quieren saber qué pasó finalmente entre mi padre, Verónica y yo. Bueno, seguí adelante con la demanda. Sin embargo, apenas unos días después de iniciarla, Verónica contrató un abogado y expresó que quería llegar a un acuerdo extrajudicial. Y aunque, siendo sincera, una parte de mí quería que todo se prolongara solo para que fuera una molestia para ellos dos, también debo admitir que yo tenía mis propias limitaciones económicas. Así que si ella me estaba ofreciendo una salida rápida y ventajosa, decidí tomarla. En resumen, llegamos a un acuerdo, obtuve $30.000, 5.000 más del valor del bolso por el que empezó todo. Además, ella recibió servicio comunitario porque aunque hubo arreglo, las autoridades determinaron que presentó una denuncia falsa. Por suerte para ella, era su primera infracción, así que la sanción fue leve. De hecho, diría que prácticamente no enfrentó consecuencias reales, ya que estoy convencida de que el dinero no salió de su bolsillo, sino del de mi padre. No creo que Verónica tenga esa cantidad. Incluso sospecho que aquel bolso fue un regalo de él. Pero bueno, al menos obtuve algo de todo esto, y ese era mi objetivo principal, cerrar el ciclo y dejar claro que no iba a quedarme callada. Desafortunadamente, desde todo este asunto, mi padre y yo no hemos vuelto a hablar. No me bloqueó, ni yo a él. Técnicamente podríamos comunicarnos en cualquier momento, pero ninguno de los dos quiere hacerlo. El último mensaje que le envié fue el que mencioné en la actualización anterior, donde lo confronté por su comportamiento. No tuvo cómo responder y prefirió guardar silencio. Desde entonces no ha intentado acercarse. Supongo que ya me resigné. Es una paz extraña, silenciosa, pero a veces me pesa. Echo mucho de menos a mi padre. A pesar de todo, siempre fue una figura importante en mi vida. Incluso después de casarse con Verónica y cuando yo me fui a la universidad, seguimos hablando con frecuencia. Era alguien en quien podía confiar. Por eso aceptar que esa relación se rompió, que ya no somos los mismos y que probablemente nunca lo seremos, se siente raro, incómodo y triste. Actualización 4. Hola a todos. Ya ha pasado oficialmente un año desde la última vez que hablé con mi padre. No tengo idea de qué ha sido de su vida últimamente. Lo único que sé de él es por lo que escucho en las reuniones familiares, aunque ni siquiera asiste a ellas, así que hace muchísimo que no lo veo en persona. No me sorprende que se haya alejado de todos, en realidad, nunca fue alguien muy cercano al resto de la familia. Yo solo aparezco en esos eventos por pura cortesía, para mantener las apariencias, porque la verdad es que tampoco tengo un vínculo fuerte con ellos. Aún así, este último año he intentado asistir a la mayoría de las reuniones familiares. Desde que rompí la relación con mi padre, a veces me siento bastante sola, y por más buenos amigos o compañeros de trabajo que uno tenga, hay momentos en que se extraña tener familia cerca. Hace poco me enteré en la boda de una prima, para ser exacta, de que mi padre y Verónica siguen juntos y están intentando adoptar un hijo. Cuando escuché eso, me quedé en shock. No supe cómo reaccionar. Esa noche, al volver a casa, terminé llorando por primera vez en mucho tiempo, no por nostalgia, sino por una mezcla de tristeza y rabia. Creo que en el fondo todavía me duele aceptar que mi padre eligió a Verónica por encima de mí. Quería que me defendiera, que me priorizara, que demostrara que yo importaba más que una mujer que me hizo tanto daño. Y sé que lo que voy a decir suena cruel, pero honestamente espero que no logren adoptar. Verónica no está capacitada para ser madre. No después de todo lo que hizo. No entiendo cómo mi padre puede pensar que formar una familia con ella es buena idea.
Es obvio que siempre se sintió insegura de mí, por eso quiso sacarme completamente de su vida, por eso llegó tan lejos para destruir nuestra relación. Y aún así él la perdonó, eligió quedarse a su lado y reconstruir lo que tenían, en lugar de intentar entender mi punto de vista. Admito que me da mucha rabia pensarlo, por eso trato de no hacerlo. Intento no recordar a mi padre, no analizar una y otra vez lo que pasó. Pero no sirve de nada. No cambia los hechos, ni borra el dolor. Cuando escuché lo de la adopción, pasé varios días desorientada, con la cabeza llena de preguntas. Pero ahora, con algo de distancia, tengo un presentimiento fuerte, no lo lograrán. No sé por qué, pero lo siento así. Y no lo digo por rencor, al menos no del todo, sino porque intento ser realista. Más temprano que tarde mi padre se dará cuenta de lo vacía que es su relación con Verónica, y de lo grande que fue el error de haberla elegido por encima de su hija. Para entonces ya será demasiado tarde para reparar nada. Él tomó sus decisiones, y ahora le toca vivir con las consecuencias. Así que bueno, que sea lo que tenga que ser. Actualización 5. Hola a todos. No pensé que volvería a escribir aquí después de tanto tiempo, pero aquí estoy. Han pasado 3 años desde mi última actualización y muchas cosas cambiaron. Me voy a casar. Sí, lo sé, suena una locura. Mi prometido y yo llevamos 3 años juntos. De hecho, cuando publiqué mi última actualización ya estábamos empezando a salir. Al principio era solo algo casual, una aventura pasajera, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que realmente nos amábamos y aquí estamos. Llevamos 1 año y medio viviendo juntos, y hace una semana me propuso matrimonio. Aún me cuesta creerlo. Subí la noticia a mis redes hace unos días y recibí una avalancha de felicitaciones. Me sentía muy feliz, plena, y entre todos esos mensajes apareció uno que jamás esperaba, el de mi padre. Fue extraño. No hablábamos desde hacía casi 4 años, así que no sabía cómo reaccionar. Algunos familiares me habían contado el año pasado que él y Verónica estaban pasando por un mal momento y que ya no vivían juntos. También supe que mi padre había empezado a beber, algo que me sorprendió muchísimo, porque jamás fue de ese tipo. Pero no me resultó del todo inesperado. Mi abuelo también fue alcohólico en sus últimos años, así que supongo que lo llevaba en la sangre. Varias veces estuve tentada de escribirle, sobre todo en esos momentos en que lo extrañaba tanto que me dolía físicamente. Pero cada vez que pensaba hacerlo, recordaba lo que había pasado. Recordaba que eligió a Verónica en lugar de a mí. Y no podía. Esta vez fue él quien me escribió. Me felicitó por mi compromiso. Y queriendo empezar esta nueva etapa sin rencores, le respondí agradeciendo sus palabras. No dije nada más. Sin embargo, él volvió a contestar. Me dijo que llevaba tiempo queriendo contactarme, que durante estos 4 años no había dejado de pensar en lo equivocada que había sido su conducta. Admitió que había sido egoísta, y que ahora estaba pagando las consecuencias. Me contó que se había separado de Verónica y que estaban iniciando los trámites de divorcio. Me explicó que aunque ella llevaba años sin trabajar, aún tendría que pasarle una pensión porque así lo exige la ley, hasta que se vuelva a casar o renuncie voluntariamente a ello. Aún así, su relación ya estaba completamente rota. En los últimos años, me dijo, nunca pudo perdonarla por lo que hizo conmigo, ni perdonarse a sí mismo por haber permitido que todo llegara tan lejos. Cuando intentó acercarse a mí, ya era demasiado tarde y la vergüenza lo frenó. También me confesó que su ruptura final con Verónica fue por mí. Ella quería adoptar un bebé, pero él se negó, diciéndole que sentía que solo intentaba reemplazarme. Discutieron tanto por eso que terminaron separándose. Cerró el mensaje felicitándome otra vez, pidiéndome perdón por todo y diciéndome que quería darme su bendición para esta nueva etapa de mi vida. No voy a mentir, lloré al leerlo. Esa misma tarde mi prometido y yo fuimos a visitarlo. Cuando lo vi, supe que no estaba bien. La casa estaba desordenada, descuidada, muy distinta a como solía tenerla. Él también se veía más envejecido, más apagado. Pero cuando me vio, sonrió como si hubiera recuperado algo que creía perdido. Nos abrazamos y ambos rompimos a llorar. No hablamos del pasado, tampoco del futuro. Solo dijimos que queríamos empezar de nuevo. Sé que no será fácil, habrá incomodidad, silencio y heridas que tomarán tiempo en sanar. Pero mientras los dos estemos dispuestos a poner de nuestra parte, creo que podremos reconstruir algo. Y ahora que Verónica ya no está, tengo esperanza. Tardó mucho en entenderlo todo, pero al fin lo hizo. Solo deseo que a partir de ahora, las cosas vayan mejor para los dos.